Dios, ¿verdad? Que nos permite, nos inquieta el Señor a venir a buscarlo, servicio tras servicio, no importando cómo esté a veces el clima allá afuera, ¿verdad? Sino que lo calientito y lo hermoso es estar aquí en su casa y poder, pues, recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Recordemos que es viernes familiar, es viernes de familia. Y realmente es muy importante que nosotros recibimos ese tipo de enseñanzas, porque así de esa manera nosotros vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros en nuestra familia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener bien claro que Dios le interesa salvar a una familia, a su familia, y usted tiene que recibir esa enseñanza de parte de Dios para poder vivir conforme a Él le agrada. Fíjese, yo creo que aquí puedo decirlo confiadamente que a nadie nos enseñaron a ser padres, ¿verdad? Eso es algo que nosotros nos aventuramos a eso, ¿verdad? Uno se enamora, se casa, tiene hijos y luego ya después ahí queda el ¿verdad? Como ¿verdad? Uno realmente no nos enseñan. Y entonces, pero aquí, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos quiere enseñar cómo es que nosotros debemos de llevar nuestra familia para así de esa manera poder tener una familia bendecida, una familia restaurada, una familia unida. Fíjense, les recuerdo que el viernes pasado les mencioné dos justos. El justo Lot y el justo, ¿quién? Noé. Moisés. Noé. El justo Noé y el justo Lot. ¿Y cómo es de que uno salvó a su familia y el otro la perdió? Eso está indiscutible, ahí está en la Biblia. Pero es lo más tremendo que a lo mejor otro día, si Dios quiere, en otro tipo de tema, hablamos cómo es que Lot, aparte de haber perdido toda su familia, pues fue hallado justo delante de Dios y él se salvó. Porque nosotros tenemos que entender que al ser justo, que Dios te llame justo, es porque alcanzaste la salvación. Y él la alcanzó, pero perdió toda su familia. Y es muy triste eso. Es muy triste eso. Por eso nosotros venimos a los pies de Cristo a que Él nos enseñe cómo es que nosotros debemos de vivir con nuestra familia. Y quisiera hacer una oración para así de esta manera ponernos en las manos del Señor, para que así Él nos pueda hablar en esta noche y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros en este día. Si me puede acompañar en una oración en donde se encuentre, así nos ponemos delante del Señor en esta hora. Padre amado, Padre de misericordia, Señor, gracias, papito lindo, por permitirnos llegar a tu casa nuevamente, Señor. Por favor, te ruego, Padre, que quites toda oposición que pueda haber en los aires, Señor, que no permita que tu palabra caiga a buena tierra, Señor. Por favor, quita todo obstáculo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, papito lindo, que abras los cielos, Señor, y que pueda caer tu palabra, Señor, por favor, en buena tierra, Señor. Usa mis labios, Señor, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, para que pueda dar fruto tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, hermanos. Ya que nos hemos puesto delante del Señor en esta hora, quisiera entrar luego al tema, porque la semana pasada fue pura introducción y nos quedamos pendiente hablando de la casa de vanidad. Ahí nos quedamos. Entonces quisiera entrar, a lo mejor le voy a mencionar unos 2, 3 versos que les toqué ya al último, al final del viernes pasado, pero está bien, es para recordarnos y tenerlo bien claro, ¿verdad? Vamos a ir a Oseas 4:15, que ahí es donde sacamos la casa de vanidad, donde nos habla la palabra del Señor. Dice, aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá, tampoco vayas a Gilgal, ni subas a Bet-Aven, ni jures, vive el Señor. Ahora aquí yo les mencioné que Bet-Aven quiere decir
casa de vanidad. Eso es lo que quiere decir. Casa de vanidad. Y le está diciendo a Israel que no suba a esa casa de vanidad. Eso es lo que está diciéndonos aquí en este versículo. Entonces me llama bastante la atención que en sí la Biblia mencione una sola palabra que quiera decir eso, casa de vanidad. Y entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que poner delante del Señor y considerar cómo está nuestra casa. Y a veces cuando hablamos de este término de vanidad, se nos va a la idea que solamente se trata de fingir que uno es rico o creerse muy bonito más que los demás. No hay nadie como yo, solamente yo. Se dice en el espejo posiblemente, ¿verdad? Pero eso no es lo que solamente es eso, y vamos a ir entendiéndolo. Quisiera ir a la definición donde les dije que Bet Aven quiere decir, es un hebreo 10:07, que quiere decir casa de vanidad. Ahí está. Y eso obviamente es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta ahí y me llama bastante la atención que esta palabra, o sea, viene o está relacionada, como me pueda entender, se deriva de lo que es iniquidad. Entonces la vanidad está íntimamente ligada con la iniquidad. Y eso está delicado. Mire, en un diccionario secular, vanidad lo traduce como algo vacío, inútil, que no tiene sustento. Ese es un diccionario secular. Pero vamos a la palabra del Señor, que eso es lo que nos importa. Simplemente las definiciones es para poder tener una claridad de lo que estamos aprendiendo. Vamos a Eclesiastés 1:1 al 2. Donde aquí dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como lo dice aquí, todo es vanidad. Ahora aquí, pues nosotros nos tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque este versículo lo puede agarrar cualquier legalista y decir, ya ves, por eso no te tienes que tener ni espejo, ni caja, ni televisión, porque es la caja del diablo, no espejos, no te pintes, no te pongas aretes, todo eso. Cosas que uno puede oír o ha visto. Y no es el extremo. No es así la cosa. Nosotros somos en esta tierra, somos aquí. ¿Qué somos aquí en esta tierra? Déjales pregunto, quiero involucrarlos. Somos pasajeros, peregrinos, es lo que somos. Entonces sí podemos disfrutar de lo que hay aquí, pero no somos del mundo, aunque vivimos en el mundo. Ahora, déjenme, voy a ampliar un poquito más esto para entender un poquito más. Mire, para entender lo que nos quiere decir aquí Eclesiastés, vamos a Salmo 94:11, y en esta versión dice: el Señor conoce los planes de los hombres, que son vanidad pura. Esto aquí ya está interesante. Aquí está bastante interesante, porque ya ve cómo la palabra vanidad, como les mencioné al principio, lo tenemos un concepto nada más, se cree mucho, se cree mejor que los demás, ese rico está aparentando y el amor es pobre. Así lo entendemos, pero fíjese cómo la palabra nos lo está poniendo a nosotros, nuestros pensamientos del hombre. Si nosotros estamos pensando fuera de Cristo, así, hermano, aquí nos está poniendo que son vanidad pura. Por eso nosotros aquí tenemos que ver bastante serio lo que pensamos nosotros, lo que estamos
decidiendo hacer nuestros planes. Es muy delicado, se lo estamos poniendo al Señor. Mira, Padre, quiero hacer esta cosa. Mira, quiero comprar esto. ¿Está bien, Señor? Por lo regular lo que oímos es, me gusta, lo quiero y tengo con qué y lo voy a comprar. O nadie me va a detener. Eso no es de Dios, perdóname, esos son pensamientos todavía de un hombre, posiblemente que sí conoce de Dios, pero pues realmente muy poco. Está delicado. Mire, aquí le voy a poner la diferencia, porque cuando le mencioné este versículo el viernes pasado, yo le dije, este es en sí una persona que no conoce a Cristo, y si conoce a Cristo es una persona que bien principiante, de tiro. Porque cuando uno todavía empieza bien cabezón en muchos de los casos. No todos, ¿verdad? Es muy raro. Yo no estoy diciendo que no hay personas así, porque estoy seguro que sí hay personas así que le entregan todo a Cristo cuando llegan desde el principio. Pero habíamos unos que hemos sido bien cabezones y nos cuesta trabajo. Y entonces ya entramos con nuestros planes. Sí, Señor, yo nada más ni decimos Señor, nomás, yo quiero hacer esto, me gusta aquello, quiero comprar aquello. Entonces, por eso luego vienen los problemas o las situaciones. Eso, el Señor nos está poniendo que son pura vanidad pura. Pero mire, vamos a Efesios 4, 17 al 18. Aquí nos está poniendo ya para que ustedes puedan entender que hay una diferencia de una persona que es creyente a un inconverso. Esto digo pues, dice Efesios 4, 17, y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Así andan ellos? Aquí lo está poniendo bien claro para que no diga, ¿cómo se las inventa usted? Ahí lo está diciendo, yo nomás se lo estoy transmitiendo. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Claro que aquí hay un montón de otras cosas que pues, tenemos que pasarle, ¿verdad? Revisar, pero el punto aquí que estamos hablando ahorita nosotros es que la gente que no conoce al Señor, aquí los pone gentiles, andan en la vanidad de su mente, o sea, planes, así como nos lo está diciendo nosotros el Salmo. Planean tal cosa y nos está diciendo aquí en Efesios que ya no andes así, que ya no andemos así. Y esto cuesta trabajo. Pareciera que estoy hablando no en familiar, pero es que esto afecta a la familia. Quiero que me entienda este punto. Aquí estamos hablando de un tema familiar en un viernes. Y entonces si alguien, por decir en un matrimonio, si uno de los dos tiene este problema, afecta a todos. Afecta a todos en la casa. Eso está tremendo. Mire, muchos hogares son destruidos por la vanidad. Aquí le voy a poner otro punto. Y por querer obtener cierta apariencia, dejan incluso de comer y pagar cosas prioritarias para adquirir bienes que llenen su vanidad. Eso ahí es un problema. Si ya empieza a ver eso en la casa, de que no tienen para comer, para comprarse tal vez el iPhone, otras cosas. Yo nomás estoy mencionando ahí por mencionar unas cosas. Mire, ¿dónde estoy? Aquí. Siempre se mueve esta cosa, no sé por qué. Ay, Señor. Cuando hay personas que empiezan a vivir de esta manera, afectan la casa, afectan el hogar. Nosotros debemos de aprender a vivir con lo que tenemos, con lo que Dios nos permite tener, lo que Él nos permite alcanzar. Eso es lo que nosotros debemos de acomodar a vivir nuestro estilo de vida. Y si necesitamos posiblemente entender eso, ese proceso o que Dios nos auxilie,
usted puede orar al Señor y decir, Padre, por favor, enséñame, porque tengo este problema. Porque cuando uno aprende a vivir con lo que Dios le da, empieza a vivir uno feliz, contento, a gusto está. Mire, no hay que pretender vivir fuera de nuestras posibilidades. Les voy a poner un ejemplo yo, para que no piense que no hablo de nadie, estoy hablando de mí. Hubo unos días, ¿verdad? Hace atrás, estaba en mi mente pensando, pues posiblemente agarrar otro carro diferente. Y no se pudo. Lo traté, ¿verdad? Lo puse en el Señor, Padre, tú sabes que quiero algo más grande para que andemos a gusto y todo esto. Pero no se pudo. ¿Lo pude forzar? Sí, posiblemente sí. No, de que ahí dan las posibilidades de que con tal de que te encharques, dijeran por ahí, ¿verdad? En un lenguaje un poquito vulgar, perdón, pero con tal de que salgas de ahí con una deuda, hacen lo posible. Pero dije, no, así no es, ¿verdad? Entonces dije, Señor, no voy a forzar las cosas, así no. Y yo entendí, entonces ya, ok, está bien. Digo a mi esposa, 1 año, 2 años, si Dios quiere. Pero es que uno tiene que entender la manera que uno vive, a sus posibilidades. Mire, la vanidad obviamente está íntimamente ligada con el orgullo. Y eso nos tiene que traer trae un problema cuando hay orgullo en la casa. Trae un terrible daño a la casa cuando hay orgullo en la casa. O sea, está íntimamente ligado. Ahora, eso tampoco no quiere decir que nosotros nos vamos a trasladar a ser todos, como dicen, verá, humildemente esto y aquello. Tampoco. No se trata de eso. Porque si Dios lo bendice, si Dios le da para que tenga, pues gásteselo. Tampoco no lo esté ahí almacenando ahí, porque pues a final de cuentas uno no sabe cuándo el Señor se lo lleva y ahí se quedaron. Los va a disfrutar otro posiblemente. No, entonces es mejor, ¿verdad? Si Dios le permite, pues que gaste, pero mire, déjenme, voy avanzando. Les quiero tocar otro punto de lo que es la vanidad, para que vayamos entendiendo cómo relacionarlo con la casa. Ya le mencioné ahorita unos 2 puntos para que vayamos entendiendo. La vanidad es en nuestra mente. ¿Estás pensando como Dios quiere o como tú quieres? Eso es vanidad. La otra es, ¿cómo es que estás viviendo tu vida en tu casa? ¿Estás contento y estás agradecido con lo que Dios te da? ¿O quieres vivir esforzándote fuera de tus posibilidades? Eso es vanidad. Ahora otra, esta es, mire, es que, ¿qué tan importante es este tema? Porque en la ignorancia nosotros les enseñamos esto a nuestros hijos. Y les voy a poner una cosa que muchos padres decimos, hasta yo mismo decía en un tiempo. Cuando ve a los hijos que se desempeñan en la escuela, ¿qué es lo que un padre piensa? Lo más normal, qué bueno que vas a la escuela, qué hermoso que te gusta. Ve a la escuela que sea, a la escuela de tus sueños. Y a veces, ¿verdad?, tratan los hijos a meterse en una buena escuela y hay las posibilidades aquí en esta nación, a veces cuando tienen buenos grados y los dejan entrar. Un ejemplo, una buena escuela, dígame alguien. Además voy a decir una, para que nadie diga, ¿verdad? Allá donde nosotros vivíamos estaba una que se llama Notre Dame. Ahí no es ni siquiera como Stanford o cuáles otras, Harvard, no. Notre Dame está ahí entre esas buenas. Ya cuando te gradúas de ahí, de Notre Dame, ya estás garantizado de que vas a ganar buen dinero toda tu vida, nomás porque traes un título de ahí. Claro, a lo mejor te endeudas con mucho dinero, ¿verdad? Si no eres rico,
Porque la mayor parte de la gente que va a sus universidades conocidas son gente rica. Es pura gente rica. O sea, es la verdad. Va gente rica. Entonces, si tú le dices a tus hijos, ándale, ve, para que vayas a la escuela, qué hermoso. Y entonces, eso es vanidad. Eso estás dañando ahí tu casa. Ve allá para que te recibas en X cosa. Con ese título de esa escuela, donde sea la vas a hacer. Y no sabe el daño que le está haciendo, porque le está enseñando a su hijo que sea vanidoso, porque cuando vaya él a esa escuela, ¿qué es lo que se va a encontrar allá? Se va a encontrar con pura gente rica, que para ellos tirar un iPhone nuevo a la basura y comprarse otro es como agarrar un chicle. De veras, hay gente así de rica en esos países, ni se diga. Entonces, cuando ellos se vayan de vacaciones, fíjese que yo escuchaba a mi apóstol siempre decir este ejemplo y no entendía hasta que Dios me permitió pues entender esto. Pero fíjese, luego mandan a los hijos a escuelas como esas, y los ricos pues ellos se van, tienen una oportunidad y se van a Europa. Y ya cuando regresan, ¿y tú dónde fuiste? Pues ahí. Y a veces, para no sentirse tan mal, hasta también te fui a México. O fui a X lugar. Pero ¿cuál? Ahí estaba a lo mejor trabajando porque tiene que pagar la deuda. Estaba trabajando a lo mejor en McDonald's o Chick-fil-A o algo. O sea, es la verdad. Eso está delicado. Y yo tengo algo en contra de que nuestros hijos estudien. No tengo nada en contra que ellos estudien y que quieran salir adelante. Yo lo apoyo. Yo tengo 4 hijos y 3 van a la universidad. Pero yo lo que tengo que enseñar es, lo primero es que amen al Señor. Que amen al Señor, que busquen al Señor. No sé cómo esos padres, sí, vete, es aquí a 4 horas, ve tú, no hay problema. Los abandonan por pura vanidad para que puedan tener dinero. Eso para que veas, es una casa de vanidad. Es un ejemplo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque eso es un engaño que hay y destruyen las familias. Ya cuando regresan ya andan. Mire, he escuchado gente inteligente que no conoce a Dios, que no es cristiana, fíjense, pero es conservadora. Y dicen ellos en sus entrevistas, mandar a sus hijos a las universidades en ese tiempo está muy peligroso, porque ya a lo mejor ya cuando, como los mandaste, ya no los vas a recibir cuando regresen. Igual, si es que regresan. Porque ahorita es una contaminación increíble en las universidades. Ellos hay clases que los pone a ellos temblar en su fe, si es que tienen fe. Les enseñan tantas cosas que uno dice, pero ¿para qué? Pero yo voy a hacer esta cosa, ¿qué tengo que yo recibir esta clase? Es parte de la universidad, tienes que recibirla. Y ahí te ponen a dudar. ¿Qué diferencia hay entre aquella religión y esta, si todos llevan a Dios? Eso está involucrado ahí en las universidades. Aparte de que si es una universidad que no es, por decirlo así, cristiana, que aún las cristianas tienen sus cosas, pero que no sea cristiana, en la mayor parte de esos es pura fiesta. Es pura fiesta, puro reventón. Eso no me lo tiene que creer a mí nada más. Usted investíguelo y va a ver cómo ahí están los dorms. Es pura fiesta. Eso es un peligro. Nada más para que vayas a esa universidad y salga mi hija o mi hijo de esa universidad recibida. Ya todos corrompidos. Está delicado. Repito, no estoy en contra de que vayan a la universidad, pero hay la importancia de
enseñarles el temor de Dios primero, de buscar al Señor sobre todas las cosas, que esté el Señor en los planes, no sean nuestros planes nada más. Miren, muy avanzando. No sé si pusieron Salmo 62:9, porque se me pasó por marcarlo, pero no sé si lo pusieron. Salmo 62:9, ¿sí lo pusieron ahí? Oh, sí. Dice, los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. Fíjese, aquí le doy este versículo para que, fíjese, cómo el Señor toma a estas personas. Ya con los versículos y con lo que yo hablé, ya podemos entender cuando está aquí hablando que los hombres de baja condición solo son vanidad. Aquí está hablando de gente inconversa o gente que apenas está empezando, que todavía no ha dejado esos pensamientos. Pero aquí fíjese lo que nos está enseñando solo son vanidad. Y aún la gente ya de alto rango, que nosotros podemos decir, oh, pero tiene su PH y que no sé qué tanto. Aquí el Señor, fíjese cómo los pone. Es un rango de mentira. Aquí me va entendiendo porque yo les digo que la vanidad son hermanos con la mentira. Porque el Señor nos lo está enseñando en su palabra. Porque por lo regular, si eres vanidoso, y por decir el ejemplo que les acabo de poner de la universidad, de los jóvenes, de una casa que les dice a sus hijos, ve a esa universidad, y todo eso. Y ellos tratan de poner una imagen que no son ellos. Ya ahí los hijos ya empezaron con la mentira. Y hasta los padres, les voy a decir por qué. Porque con mucho orgullo dicen, oh, mi hijo va a esta universidad. Como si tuviera el dineral para pagarlo, sino que más bien le está ayudando el gobierno y todo eso, y el hijo está bien endeudado con los biles. El padre nada más el hijo es el que se fue a endeudar. Pero ahí anda con la cabeza bien en alto, va a esta universidad. Eso está tremendo, es pura mentira. Mire, déjame, voy avanzando. Este versículo se los mencioné la otra vez, que era Job 1:1, que habla aquí de Job. Dice, había en la región de Uz un hombre llamado Job, era íntegro y recto, temía a Dios y evitaba el mal. Esto es lo que nosotros debemos de aprender a hacer. Ser íntegros. Íntegros viene siendo que nosotros podamos depender en Dios, que le confiamos en Él, que somos íntegros. Mire, Job 8:20 dice, he aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Aquí debemos de ver la importancia. ¿Cómo es que Dios toma al hombre íntegro? ¿Sí tenemos claro qué es la palabra íntegro? O posiblemente tengo que, porque esa no la traje, déjase los traigo aquí, o más se los voy a leer. ¿Qué es lo que quiere decir? Íntegro, según el diccionario secular. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo malo es que no se lo voy a poder salir, me va a tener que creer o buscarlo usted, ¿verdad? Es un diccionario secular. Dice, una persona íntegro o íntegra es referido a lo que tiene o conserva todas sus partes,
se aplica a quien actúa con rectitud y honradez. Eso es lo que es. Es lo contrario de una persona que anda con vanidad. Ay, Señor. Bueno, ya se cayó. Ni siquiera le hablé y ya anda ahí contestando. Pero bueno, eso es lo que es una persona íntegra o íntegro. Entonces déjame regreso aquí. Ok. Eso es lo que nosotros debemos de ser. Y eso se alcanza siendo agradecido con lo que Dios nos da. Vivir con lo que Dios nos da. Ser agradecidos, no tratar de fingir lo que no somos. Mire, vamos a otro versículo que traigo aquí, que es Proverbios 38. Este lo traje en esta versión, la otra, que quiere decir: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Fíjese cómo lo dice esta versión. Y casi por lo regular, nosotros nunca decimos esto. Fíjese qué tan tremendo es nosotros considerar la palabra, pedirle a Dios que nos ilumine a través de la palabra. Pero por lo regular no se pide esto. Entonces, ándale, Señor, por favor, abre las puertas de bendición, Señor. Abre los cielos para que sobreabunde de bendición en mi casa, por favor. Y eso es cuando anda de buenas, porque cuando anda de malas, ay, Señor, yo ofrendo, yo diezmo, y mira cómo estoy. Y en vez de uno de decirle al Señor: Padre, por favor, dame el pan de cada día. Eso nos lo dice también nosotros el Señor Jesús en el Padre Nuestro, ahí donde le dice: enséñanos a orar, oren de esta manera, Padre Nuestro. Y ahí va, danos el pan de cada día. Eso es algo que nosotros debemos de aprender, y siendo de esta manera es que nosotros alcanzamos a ser íntegros. Mire, quisiera mencionar aquí unas cosas, hablando de la vanidad, que quiero ir avanzando. Primera de Samuel 12:20 al 21 dice: y Samuel dijo al pueblo: no temas, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servir al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar, porque entonces iréis perdón, está un poquito complicada esta palabra. ¿Si me puedes ayudar? Iráis tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Iráis. Gracias. Ahora, esto aquí, fíjese, nosotros no nos tenemos que apartar del Señor. Eso es lo que este versículo nos quiere poner a nosotros en 1 Samuel 12:20 al 21. No nos separemos, porque cuando nos separamos, eso es lo que pasa. Mire, voy a 2 de Reyes 17:15. Dice: desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias cuales los habían amonestado, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que les rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Fíjese, aquí ya le di 2 versículos. Esto es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra familia. Eso es lo que debemos de enseñar. Mira, no te apartes, porque si te apartas, vas a ir tras tu vanidad, vas a ir tras la vanidad. Aquí están 2 versículos. Esto va a los padres o a la familia que le andan enseñando a sus hijos. Fíjese que nosotros no debemos de hacer así.
Sale adelante, no importa dónde vayas, a qué universidad. 3, 4 horas, no hay problema, ahí nos vemos de vez en cuando, no hay problema, ahí se acomodan. Perdóneme, pero así no son las cosas. A fin de cuentas, al final van a salir perdiendo. Aquí está el versículo 2. Cuando uno se aparta, uno en su casa tiene que enseñar. No te apartes del Señor. Hermano, eso parece a veces como un disco rayado en ciertas casas, ¿verdad? Siempre lo mismo. No te apartes, no te apartas, pero eso es el trabajo de un padre. Ya de a tiro que el padre se canse y ya no quiero estar, ya que se vaya. Déjame le cuento que hay padres así. Si es la voluntad de Dios, va a regresar. Y sí es cierto. No estoy diciendo que no, pero una cosa es que ya si uno se haga para atrás, ay, no. En vez de estar ahí, mira, no te conviene enseñarles. Porque mira, aquí en este versículo, aquí le dice, en 2 de Reyes 17:15, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Aquí está hablando de una familia, no está hablando de otra cosa, aquí está hablando de una familia. Ellos no hicieron caso, ellos no hicieron caso a sus advertencias. Aquí está hablando de una casa, no está hablando de un individuo, está hablando de una familia, una casa. Y unos hijos, pues, no quisieron hacer caso. Déjame, voy avanzando. Primera de Reyes 16:13. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo al Señor Dios de Israel con sus vanidades. O sea, aquí pecó la madre, pecó el hijo, y hacen que pequen otros. Eso es una casa destruida. Esta es una casa llena de vanidad. Por eso nosotros tenemos que cuidar qué es lo que pensamos. Y mire, déjele pongo un ejemplo. ¿Cómo es que esta familia a lo mejor destruyó la otra familia? Y se enojó el Señor. Porque mire, ahí están, y va a ser el ejemplo clásico que ahorita acabo de mencionar. Porque ese es el que ataca a muchas familias ahorita. Están ahí la madre y el hijo. No, sí, me voy a ir allá a otra escuela a estudiar. Y entonces ven a otra persona ahí que se está cuidando. Pero ahí van estos y le dicen, no, ¿qué tiene de malo? Tus papás nomás te quieren tener ahí encerrado. Nomás te quieren controlar. No quieren que salgas adelante. Gente cristiana diciendo esas cosas. Que sí hay muchos de esos. Es que son muy legalistas, son a la antigüita, no son como ahora. Debes de salir adelante. Pero fíjese el problema que ellos tienen. Ellos, si darse cuenta, ellos tienen una casa llena de vanidad. Y están, no nomás ellos están destruyéndose, sino que quieren destruir a la demás gente. Eso está delicado. Por eso nosotros tenemos que, mira, si nosotros recibimos enseñanza, si nosotros recibimos palabra del Señor, Él nos va a preparar de tal manera de poder enfrentar esas situaciones con las personas que se presenten y nosotros tener una casa que confíe en el Señor, que se mantenga en el Señor, que no la esté moviendo nadie ni nada. Mire, déjenme, voy avanzando. Traigo varias cositas que quiero mencionar. Dice Job 15:31. Que no confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Mire, no confíe en la vanidad. Pero ¿cómo podemos entender este versículo? Mire, pues no esté confiando en sus planes.
No esté confiando en sus sueños. Si no está el Señor primero ahí, se va engañando a usted mismo. Eso es algo que uno le tiene que tener en su casa. Esa base importante en la casa. Mira, aquí tienes que aprender a confiar en el Señor sobre todas las cosas. Salmo 4:2. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Por eso les digo, es que la palabra los menciona a estos dos siempre juntos. Bueno, en muchos versículos. Entonces yo por eso les pongo que son hermanos, la vanidad y la mentira. Cuando uno anda tras la vanidad y la mentira, es obvio que ya no andas tras el Señor. Ya no andas tras la honra, ya andas mal. Está delicado esto. Mire, pero le tengo una solución a ese problemita. No le voy a dar todo esto y luego voy a decir, entonces, ¿cómo voy a hacerle? Mire, el Salmo 119:37 dice: aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Eso es lo que uno tiene que hacer con el Señor. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, aparta mis ojos de ver la vanidad. Solamente el Señor nos puede ayudar. Estas enseñanzas son para ponernos a nosotros y mirarnos, no estar viendo al vecino. Yo sabía, por eso esos están así como están. No, es para nosotros en nuestra casa. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo hasta ahorita? Les voy a mencionar otro punto que quiero mencionar. A lo mejor ese ya no lo voy a cansar de desarrollar, pero es que quería llegar aquí. Quería llegar aquí porque es bastante importante tener esta claridad. Ya les toqué el punto de lo que es una casa de vanidad. Una casa de vanidad, obviamente son los pensamientos, vivir fuera de nuestras posibilidades. La mentira va juntamente con la vanidad. Y no separarnos, no separarnos del Señor. Porque cuando uno se separa del Señor, es que fíjese, eso es lo más delicado que hay aquí. Porque a veces nosotros en nuestros planes, en nuestros pensamientos, pues decimos, no, pues si no importa, pasa esta situación y aquello, y luego regreso con el Señor. Quiero que sepa que muchos de los casos ahí se queda mucha gente y ya nunca regresa. Dios, tenemos que tener la mirada en Dios y confiar en Él. Mire, déjenme les menciono este otro punto, porque acá ya voy terminando por cuestión del tiempo. ¿Cómo voy de tiempo, hijo? Les voy a mencionar y aquí me voy a quedar ya, es en Marcos 11:15-17. Dice: y llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjese, aquí esto está bien hermoso, hermano. Aquí verá, a la pura rapidito así leyendo este versículo por encima podemos decir, pues es que es el Señor Jesús, está hablando allá del templo. Mire, déjele, voy a dar la definición de lo que quiere decir mi casa se llama casa de oración. La casa es un griego 36:24
es oikos, que quiere decir morada, quiere decir familia, casa, templo. Eso es lo que quiere decir esa palabrita. Entonces, si uno pues lo quiere agarrar de la manera, es que Jesús está hablando ahí del templo, de la gente que vendía. Miren, pues no está agarrándole el hilito a la revelación de la palabra. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros a través de esta escritura es que a veces la casa se hace un comercio. Eso está tremendo. Se hace un comercio. La casa ya no es ni casa, es una cueva. Se hace una cueva. O sea, ya aquí es la otra etapa, por decirlo así, un nivel más alto de nada más la vanidad. Ya un hogar de vanidad, la vanidad en la casa. Aquí es un comercio en la casa. Ya se llegó al otro nivel porque se descuidó de tal manera que ya se convirtió en un comercio su casa. Y eso está terrible, está muy preocupante. Nosotros debemos de darnos cuenta qué es lo que tenemos en nuestra casa, qué es lo que es nuestra familia. ¿Es una casa de oración o es una cueva de negocios? ¿En la casa les gusta orar o no les gusta orar? Para empezar, en lo más básico y lo simple. ¿No nos gusta orar? ¿No será que sea una cueva ahí en vez? Porque una cueva es un refugio, escondedero. Pero no es casa de oración. O sea, porque llegas ahí a la cuevita y te sientas a gusto, ahí estás ahí bien a gusto, viendo la tele, ¿verdad? Posiblemente rascándose en la panza, dijeran por ahí, ¿verdad? Bien tranquilo, comiendo palomitas. Pero no es un hogar, no es una casa, es una cueva. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que darnos cuenta, oramos, nos gusta orar, nos gusta tener intimidad con Dios. ¿Cómo conocen su casa? Esa es la otra buena pregunta. ¿Cómo conocen tu casa? ¿La conocen como una casa de oración? Porque aquí es lo que dice el Señor. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿O cómo la conocen? Acuérdense que estamos hablando de viernes familiar. ¿La conocen como una cueva? Un comercio ahí. Yo no estoy diciendo que no pueda vender tamales ahí, ¿verdad? Que no la pone, es la tamalera de la esquina. No, sí puede, pero es la tamalera que le gusta orar. Que cuando va uno ahí se oyen puras alabanzas del Señor. O sea, no quiero que me entienda de esa manera. Ay, Señor. Mire, es un enemigo de la casa, la cueva, hablando de la cueva. El amar las ganancias por encima de lo sagrado. Es lo que es. Es algo bastante delicado que nosotros nos debemos de cuidar. Posiblemente nosotros ni nos hemos dado cuenta. Pero les voy a dar un versículo para que pueda usted ponerse en la balanza y darse cuenta. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Eso es una casa de comercio. Es que no se trata de decir yo vivo humildemente, yo vivo de esta manera. Mire, pasemos el versículo otra vez despacito. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. El que es fiel en lo poco. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho.
Aquí nos está poniendo el Señor una balanza en nuestra casa. ¿Cómo se maneja tu casa? Y aquí es donde se pone a verse uno ahí las medidas. No es una casa de oración, es una casa, es una cueva. Es una cueva. Está delicado. Porque uno puede decir, mire, pues yo no tengo mucho dinero, eso a mí no me afecta, yo no tengo ninguna casa de comercio. Eso solamente la gente rica le puede afectar eso. No. Por eso les estoy leyendo el versículo. El que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. O sea, ¿uno es justo o no es justo? Porque si uno no es justo en lo poco, pues cuando tenga mucho, si Dios le da. Entonces, ¿y ahí qué quiere decir? Que no es una casa de oración, sino que es una cueva. Está tremendo aquí la cosa, por eso nosotros tenemos de pedirle, ay Señor, yo quiero que mi casa sea una casa de oración, Señor, por favor, ayúdame a poder ser justo en lo más poco, en lo más mínimo. ¿Cuánto fue? $1? Ok, ahí está el dólar. El dólar, ¿qué tiene de malo un dólar? ¿Qué tiene de malo? $1. Está delicado, fíjese. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando estábamos compartiendo hace años atrás, pues, ¿verdad? A mí el Señor me inquietó bastante de esta manera, ¿verdad? De tratar de ser lo más justo que yo podía en mi alcance. Y a veces de tal manera que ni siquiera me daba cuenta que si era de más o era de menos lo que daba, pero el punto era de que yo quería quedar bien. Me acuerdo que a veces salíamos o estábamos compartiendo con ciertos hermanos y entonces unos de tiro de esos eran los listos. Nunca traían. Esos nunca traían. Pero ya era maña, ya no es que nunca traían, era de que era una maña de que ellos sabían bien que acabo que aquí me van a arreglar, me van a prestar, me van a dar. Ya era algo así como maña. Es que ya los conocíamos de tanto tiempo. Porque sabíamos bien que sí tenían. Para otras cosas, pero para las otras cosas, pues no. Entonces ya decía uno, ok, entonces está bien, ¿verdad? Entonces uno los deja y empieza uno a convivir así. Me acuerdo bien cómo al final, pues alcanza todo. Alcanza todo. Y uno los vio cómo se perdió. Se perdieron las cosas. Porque uno, y fíjese, es que a veces uno tiene que hablar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a comunicarse, tiene que, mira, ¿cuánto fuimos a comer? Fueron 10. ¿Cuánto? Fueron 10. Aquí está, ¿cuánto le toca $1? $1, ahí está mi dólar. Es que uno tiene que tener eso dentro de uno. Uno no tiene que andar ahí siguiéndolo a la gente. No es así. Es porque hay un problema todavía. Uno tiene que, ok, ¿cuánto fue? Oh, ahí está. Eso es ser justo en lo poco, eso es lo más poco. Eso sería muy exagerado, pero no, es que mire, luego de repente se empiezan a pasar los momentos o los días y verá, y dice uno, ay, claro que nunca hay problema ahí, no hay problema, no. Y ya cuando te da uno cuenta, ya uno se acostumbra a vivir de esa manera. Entonces, ¿cuándo Dios nos va a bendecir a esa casa? ¿Cuándo va a cambiar? Fíjese que eso está delicado. Es tan delicado este punto que hasta aquí le voy a dejar. Y si Dios quiere, el viernes de la semana que entra, voy a desarrollar lo que es la casa de comercio. Que eso es algo delicado. Que nosotros ahí tenemos que tener una claridad en cuanto a cómo se manejan las cosas. Fíjese, yo tengo hijos y yo les enseño a ellos. Y les digo a ellos,
No, es que mira, tienes que este dinero es tanto. Y es que no es de que se me olvidó. No, no, ¿cuál se te olvidó? Yo te voy a recordar. Ah, no. No, no, tampoco, ¿verdad? Pero es que uno tiene que uno entender que esos son, fíjese, es que es una balanza. El versículo nos está hablando, es que esas son cosas delicadas. Verá, uno nada más la quiere entender. El que es fiel en lo poco, en lo mucho nos pondré. Entonces por eso sí, amén. Sí es cierto eso. Pero uno es injusto en lo poco. Y lo poco es $1. Lo poco hermano, es lo poco. Lo poco es de que te digan, ¿vas a hacer esto? Es algo bien simple. A veces las cosas son prácticas. Pero mire, el tiempo me ha cansado y quisiera hacer una oración para que así el Señor nos pueda ayudar a nosotros a poder tener una casa de oración y no tener una casa de vanidad y mucho menos una casa de comercio, sino que Dios esté en nuestra casa, que sea una casa de oración, que sea el Señor el que esté en nuestra casa, que Él nos ayude. Estos son enemigos de la casa, hermano. Son enemigos de la casa de la vanidad. La vanidad es un enemigo de la casa. Y posiblemente nosotros no pensamos que eso es un enemigo. Porque nosotros lo invitamos a nuestra casa, le decimos, oh sí, hijo, sal adelante, que triunfes, que vayas a esta universidad o aquello, ¿verdad? Cosas de esa manera. Nosotros introducimos al enemigo a la casa y no, nosotros nos debemos que dar cuenta que la vanidad es un enemigo de la casa que destruye la familia, destruye el hogar. ¿Y qué es lo que pasa? La consecuencia es de que se llega a tener una casa de comercio y eso ya está delicado el asunto ahí. Porque en la vanidad sale la hermana, la mentira. Y eso desagrada a Dios. La mentira. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego en esta hora, Señor, que apartes nuestros ojos de mirar la vanidad, Señor. Por favor, vivifícanos en tu camino, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús en esta hora, Padre amado, por favor. Te necesitamos en este lugar, te necesitamos en nuestra casa. Yo te necesito, Señor, cada día más, Señor, por favor. Te ruego, papito lindo, que tú hagas la obra en nuestra casa, que tú edifiques nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Muévete en medio de nosotros, Señor. Muévete en nuestras casas, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a poder tener una casa de oración, una casa de oración, una casa que te busque, una casa, Señor, que esté en esa disponibilidad de hacer tu voluntad, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús te lo ruego en esta hora, Padre. Necesitamos tanto de ti, Señor, por favor. Su amor
Confía en el Señor. Confía en el Señor, hermano. Confía en el Señor. Él no fallará. Que se vayan todos esos pensamientos vanos de nuestra vida. Confía en Pídale al Señor que le ayude. Señor. No te Aclarar esos pensamientos vanos que tiene. Su amor te sustentará. Él no fallará. Si confías en Él y dejas el temor, Él no fallará. Con su mano de amor, Él te sostiene. Confía en el Señor, hermano. En el nombre de Jesús. Él Padre, no por favor, fallará. mira tu pueblo, Señor, cómo te necesitamos, Padre. Te necesitamos, papito lindo. Por favor, haz la obra en nosotros, en nuestra casa, Señor. Te necesitamos, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo, por favor, ven a esta casa, Señor. Ven a nuestras familias, Señor. Enséñanos a ser unos buenos padres, unos buenos hijos, unos buenos esposos, por favor, Señor. Oh, Señor. Si confías en Él y dejas el temor, Oh, yalaraba, kia yalaraba. Una casa de oración, Padre. con